Olá, boa noite, audiência, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live do nosso Hola, canal buenas Mais Dom, noches. aqui pelo canal do Bienvenidos a YouTube una do nueva Instituto Vida live para con el hermano Todos. Pedro Don Boa por nuestro noite, irmão canal Pedro, tudo de bem? YouTube del Instituto Vida para Boa Todos. noite, Buenas noches, André. hermano Como Pedro, ¿cómo está? está? Estamos Buenas noches, Andrés. tudo bem. Acabamos de Buenas noches, voltar, Andrés. né, de uma Estamos viagem para os Estados bien. Unidos Volvimos de un e viaje por né, Estados Unidos. foi um pouco cansativo para mim, mas a Fue un viagem foi poco muito cansado. Me frutífera, cansé mucho en este viaje, né? E pero el cremos viaje fue muy fructífero. que nós encontramos ali, né, nos Creemos Estados Unidos, que nosotros encontramos en Estados Unidos muchos realizações, né, que o Espírito fez, milagros y muchas apesar de nós sermos ainda realizaciones que el poucos, Espíritu né, hizo. ali nos Estados Unidos. A pesar de que somos pocos aún en Estados Unidos, Especialmente pero nessa viagem, el Señor, especialmente en este viaje, el Señor nos dio propriedade que nós un conseguimos lugar, comprar milagrosamente una propiedad e com a que pudimos ajuda, né, comprar dos casi como un milagro. de Con la vários ayuda del Señor, subgerentes de banco, a través corretores que nos de varios ajudaram, subgerentes de banco, tudo deu certo, gente, né, agentes inmobiliarios, y fizemos todo uma salió reunião, bien, né, tomamos posesión a del lugar conferência foi feita y ya hicimos una reunión então y estamos la todos conferencia muito fue hecha en felizes, esa né, propiedad. as coisas estão Entonces acontecendo estamos muy alegres, las também cosas están sucediendo os colportores, né, estão fazendo y tudo también los possível para colportores fazer bom nível están de haciendo colportagem, todo lo apesar de posible sermos para poucos, né, hacer un buen nivel en el precisamos colportaje, acelerar a pesar mais de o que somos processo pocos. do CIAP, formar mais Por eso necesitamos colportores acelerar más em el todo lugar está proceso del precisando, CPEP nos Estados Unidos para está formar más precisando, né? colportares en todos los lugares se Mas eu necesita, creio Estados que Unidos agora com necesita, o centro, y yo eu quero creo deixar claro, porque a que gente con el fala centro de centro, obra, yo quiero só que essa dejar claro, palavra nosotros obra decimos fica centro de obra, um pouco mal pero esa palabra entendida, né? obra Centro de queda mal obra é uma entendida. palavra, a obra no sentido Centro geral, de obra es mas una palabra en un sentido obra general, vem de Atos pero la capítulo palabra 3, obra viene quando de Hechos 13, Paulo e Barnabé reuniram ano cuando Pablo y Bernabé estaban reuniéndose un año en la iglesia en Antioquía, y después de un año el Espíritu Santo dijo Barnabé e a Saulo que se separase a Bernabé y a Saulo para la obra quer dizer, a que los he llamado. a obra de Deus, La obra Senhor. del Espíritu, la Então, obra de nesse Dios, la obra sentido, del a Señor. obra aqui Entonces, en ese tem sentido, artigo, la obra é uma obra específica, tiene un é a artículo, obra es una obra propriamente a obra de específica. Deus, né? Ou Es a la obra obra do del Espírito. Señor, es la obra de Dios, Então, es la obra del fica um Espíritu. pouco difícil de Entonces, compreensão quando eu falo centro quedó de muy obra, difícil né? de Alguns comprensión cuando yo entendem digo como centro de obra, obra. construção, Algunos mas não entienden é a obra do como Senhor, construcción, porque que no es, é o es centro una obra del da Señor. Yo obra expliqué, do Senhor nos Estados Unidos. es el centro Só de que nós la obra del preferimos, Señor en los Estados padronizar essa Unidos. palavra Solo que aqui, nosotros como na Europa, preferimos qualquer outro lugar, tener como patrón esa palabra para Estados Unidos y Europa y cualquier otro lugar. né? Y de aquí en adelante diremos Nos Estados centro Unidos da de la América, obra de Dios né? en E los na Europa Estados seria Unidos de América. centro da Y en obra Europa de Deus sería na centro Europa, de la né? obra de Dios Então, en centro Europa. da obra de Deus na África, Centro se de nós la obra de colocarmos Dios a en África do Sul, África. né? Então, só para nós Si nosotros estamos en padronizarmos África um del pouquinho Sur, melhor e entender melhor essa palavra entonces obra. esto para Essa palavra unificar, é a obra do unificar y Senhor, entender mejor porque esta palabra essa obra. obra é uma só, né? Em toda a Por lo terra, tanto, e esta uma obra só. es una sola en toda la tierra. Num lugar, obra de outro lugar. No hay Não temos una muitas obra en un obras, lugar nós y obra en temos otro uma só lugar. obra. No hay muchas Estamos aqui obras. lutando Tenemos una pelo sola reino do obra Senhor, pregando y o estamos evangelho do aquí Senhor. luchando por el reino del Muito Señor, bem, hoje predicando nós el estamos evangelio com del reino del dois Señor. convidados Muy aqui, bien. né, que moram nos Hoy Estados Unidos, tenemos dos porque invitados eles têm que viven en muito los a contar Estados para Unidos nós. O Senhor tem abençoado porque muito, ellos tienen né, mucho que com novos contarnos. El Señor los elementos aqui bendijo mesmo mucho em Ocala, con nuevos elementos onde en onde Ocala, está essa propriedade, onde está o centro donde da está obra esa de propiedad, Deus nos Estados Unidos da América. donde está el centro de la obra de Nós Dios en vimos los que o Senhor Estados nos Unidos de deu, né, América. uma das melhores cidades. Nosotros vimos Ocala que é el uma cidade Señor nos dio muito una de boa, las muito mejores ciudades. limpa, Ocala es né? una ciudad Uns muy falam que buena, tem muy 60 mil limpia. habitantes, outros falam que 80 mil Uno dice habitantes, que tiene mas 60.000 importa pouco, é habitantes, otro que dessa tiene proporção, 80.000, né? pero de Uma cualquier cidade manera es de tranquila, uma esta cidade proporción. gostosa, né? Una ciudad E eu tranquila, creio muy que é linda. uma cidade receptiva, né? Y yo creo E que es una graças ao ciudad Senhor, receptiva. o Senhor já tem Y feito gracias al Señor, bons milagres
el Señor ya ha hecho buenos milagros en ese lugar. Estamos con David. Nosotros decimos Juanda, pero es Juan David. Y también estamos con Diego Rojas, que vive en Maryland. Decimos Maryland, pero en verdad, decimos que es Washington, D.C., porque Washington, D.C. es donde está el gobierno de los Estados Unidos, una especie de distrito federal como Brasilia, donde el distrito federal, pero él está en la unión de 3 estados, Maryland, y Maryland es uno de ellos. Entonces estamos con estos 2 hermanos que primero nos van a saludar y van a hablar rápidamente cuál fue su impresión después de la conferencia, que los hermanos están animados, alentados o no, y qué están planeando, qué acción van a hacer a través de la palabra que el Señor nos dio. Entonces, Juan David y Diego, ustedes pueden hablar ahora. Amén, hermano Pedro, buenas noches. Luego de esta conferencia, estamos muy felices, muy animados. Señor, como el hermano Pedro mencionó, hizo muchos milagros durante estos días a través de la palabra profética, mostrándonos la importancia de darle libertad al Espíritu, de darle libertad al Señor para que Él pueda hacer la obra como Él desea. Nosotros lo creemos, colocamos fe en las palabras que el Señor nos dice. Esas palabras son vivas. Todo este viaje, fueron bastantes, ¿no? Viajes que hicimos, recorrimos muchas ciudades y aquí en Ocala nosotros cerramos con llave de oro. Fue una bendición poder tener al hermano Pedro y al resto de cooperadores también en este lugar. Yo creo que fue una de las conferencias que participé aquí, donde más hermanos vinieron de afuera para participar juntos, y quiero agradecerles a todos los hermanos que pudieron venir a estar con nosotros. Esto, la verdad, alegra mucho nuestro corazón. Hay muchos hermanos aquí que son residentes de los Estados Unidos, que no son residentes. Ellos pueden ver también por YouTube cómo el pueblo de Cristo, la expansión en tantas ciudades y experiencias, y realmente esto nos anima bastante. Nosotros estamos aquí hoy en la propiedad, en Ocala, en el centro de obra, estamos muy alegres. Estaba comentando que el último live que participé, yo estaba hablando justamente en relación a la experiencia que tuvimos de esta propiedad, cómo fue el paso a paso, todo lo que pasó hasta llegar ahí. Y hoy en esta live justamente estamos, ¿cierto?, transmitiendo desde este lugar, aquí sentado en esta silla, en la propiedad. Y esto es una alegría, Señor Jesús. Y ahora necesitamos, como el Señor nos dice, tenemos una promesa, una profecía. Ahora es levantar los ojos y recorrer la tierra, Señor Jesús. Bastante alegría, bastante encargo. Amén, hermano Pedro. Como mencionó Juan David, llegó el momento de levantar los ojos y recorrer la tierra. Nosotros vimos en esta conferencia que el Señor comenzó una obra aquí. Y hoy estamos viendo los frutos de la obra que el Señor empezó. Las personas fueron por primera vez a la conferencia, comenzaron a vivir ese ambiente de ser hospedado, de ser recibido por los hermanos. Y esto es algo que realmente está ayudando en ese trabajo de edificación, ese ambiente que se genera al compartir con los hermanos, comer juntos, tener comunión. Es algo increíble. Yo realmente lo disfruté mucho. El Señor me dio la oportunidad de poder estar con el hermano Pedro en todo el recorrido que hicimos, llevar personas nuevas a Boston, para Ocala, adolescentes fueron para Ocala. Hermano, eso es un milagro. Hace un año atrás no teníamos nada,
pero hoy tenemos un grupo de personas que el Señor está consolidando a través de las herramientas, personas que están comprometidas, que han sido tocadas por la palabra, y eso realmente está dando frutos. Estamos muy contentos por lo que el Señor está haciendo. Ahora viene una responsabilidad mayor. Estamos aquí con un solo corazón, confiando en la palabra, confiando, hermanos, que el Señor cuenta con nosotros. Estamos aquí para cooperar con el Señor y trabajar fuerte, porque creo que el trabajo se duplicará Pois o é, a triplicará ahora. conferência começou na região de Boston, Bien, né? la conferencia comenzó en Ali já Boston, la región de tivemos Boston, várias y tuvimos comunhões allá maravilhosas varias e também a comuniones palavra na conferência o Senhor nos maravillosas, supriu. y también la palabra en la Vendo conferencia el Señor nos que, né, os suplió. irmãos estão bem ali na região de Boston, Y viendo e aí nós que los hermanos están fomos bien en la región de até Nova Boston, York, né, para fuimos hasta encorajá-los em Nueva Nova York York, porque para alentar a há los algum hermanos tempo de Nueva atrás não York, tinha muita coisa, tinha porque hace aquele un bucafé tiempo pequeno, atrás no né? había mucho ahí, Mas graças ao Senhor, había un pequeño ali fomos bucafé, somando pero forças, gracias al né, Señor, com vários sumando irmãos ali fuerzas, presentes, hoje já tem con uma varios situação hermanos allí diferente, presentes, já tá mais hay una encorpada, situación né, a própria diferente. igreja. E agora, Ya la depois de iglesia Nova estaba York, nós fomos mejor. até Washington DC, que é Entonces, Maryland, né? después de Nueva York, E fuimos a também Washington tivemos DC, que es mais uma Maryland, comunhão, e ali y nós también vimos estuvimos que otras comuniones ahí, realmente fez y ahí diferença, vimos os muitos que ahí adolescentes, realmente esto hizo diferencia realmente con dão tantos tão adolescentes que había, energia para nós, né? que dan Isso energía, nos renova, dan esa a energía igreja, leva a igreja para y outro ritmo, renueva la isso é muito bom, iglesia, né? lleva a la E daí que iglesia a nós otro ritmo, pegamos eso es muy avião bueno. e descemos Y até entonces de ahí tomamos un Orlando e avión Orlando y nós fomos até descendimos Ocala. hasta Então vamos seguir nessa Orlando ordem, y né? Orlando Eu hasta queria, Ocala. né, como Entonces Diego vamos a falou, seguir en ese orden. vocês sabem que Yo quería, como Diego dijo, tanto Juan David ustedes como o saben Diego, eles que são tanto Juan David originariamente como de Diego Colômbia, né? Eles vieram da son Colômbia. originarios de E o Colombia. Juan David já fala bem português. Y Acho que Juan talvez David seja a ya influência do habla bien Ribelino, né? portugués. Em vez de Ribelino aprender Creo que influencia de espanhol, né? Ribelino. Ele fez o Juan En vez de David Ribelino aprender aprender português, español, né? y él E ele hizo fez que se Juan tornou David bom porque ele aprenda consegue portugués. falar um português bem, Y bem, eso se bem tornó entendível bueno para porque todos habla nós. bien portugués E o y Diego está se se entiende esforçando bien para lo que él isso, dice. né? Y Diego se está E, esforzando en mas isso é hablar muito bom, portugués. viu, Diego? Muito bom esse, né? Pero eso es Esse muy bueno, esforçando, Diego, eu acho que os irmãos vão conseguir entender. esforzándose. Estão Yo creo que conseguindo los entender você hermanos sim. Então vamos aproveitar lo esse, van a entender. você falou, né? Você Entonces falou vamos a que aprovechar a um ano Diego, atrás não tinha que nada. usted dijo ahora que hace un año Então, atrás no había fala para os nada. irmãos o que aconteceu. O que aconteceu Entonces, nesse um ano? cuente Que un poco a los milagres hermanos são qué feitos? sucedió Como en este foi, año, né? qué milagros hizo el Os Señor, adolescentes, como os irmãos foram, cómo os cuando irmãos llegaron los intendentes, os adolescentes, irmãos adultos, cómo los abraçaram hermanos a causa, intendentes, né? los O que hermanos aconteceu, adultos, né? Em Maryland. tomaron y abrazaron esta causa. ¿Y qué pasó entonces en Maryland? Mi hermano, el año pasado, el Señor nos dio la oportunidad de sembrar la palabra donde pudimos sembrar. Y este año el Señor nos permitió hacer un trabajo de consolidación de las familias. Y ese trabajo de consolidación inició con los adolescentes que empezaron a llegar como resultado del colportaje, del Ven y Ve, una casa se abrió y ahí comenzamos a hacer unas reuniones, pero antes de cada reunión nosotros hacíamos Ven y Ve en todo el vecindario. A pesar de que la primera reunión no fue muy concurrida, algunas personas vinieron, pero nosotros empezamos un trabajo de esta manera, tocar las puertas en cada reunión y traer personas. Así fue como llegó una familia de Guatemala, Mano Lince y su esposa Josine y sus 4 hijos. Ellos empezaron a disfrutar la palabra con nosotros y esa palabra comenzó a tocar su corazón. Sus 2 hijos mayores tienen 11 y 12 años. Ellos comenzaron a tocar la palabra, a disfrutar con nosotros y comenzaron a salir algunas veces a hacer colportaje con nosotros, pero no eran muy constantes. Pero el equipo de
pastores que está en nuestra casa. Dimos esta continuidad, este trabajo, saliendo, haciendo misión familiar, visitando a las personas. Y poco a poco su familia se fue involucrando, comenzaron a participar de las reuniones. De esta manera, el Señor empezó a consolidar esta familia con 2 adolescentes. Y hoy esta familia consolidada por la palabra es la base que tenemos en Maryland para hacer el trabajo de obra aquí en esta región. Yo le mencioné, hermano Pedro, que todo lo que nosotros estamos haciendo en esta área lo hacemos con los adolescentes. Casas que han sido abiertas ha sido con los adolescentes. TCI, ayer tuvimos una operación TCI después de la conferencia. Hermano, personas, invitados que fueron a la conferencia, se empezaron a reunir con nosotros. Y ahí los adolescentes, hermanos, son los que hacen la reunión. Ellos hacen gritos de guerra, ellos son los que oran. Al inicio, ellos eran un poco tímidos, no hablaban bien, pero usted ahora los ve orando la palabra profética. Ahora usted los ve animando a otros, hablando de la inmersión, hablan del dormir con Dios, del despertar con Dios. Es algo milagroso lo que está pasando. Ese ambiente nos permitió alcanzar a otras familias, alcanzar a otros adolescentes y ahora tenemos ese trabajo enfocado con el TCI. Eso está dando sus frutos. Este sábado vamos a tener la tercera casa de adolescentes, una nueva casa que se abrió de una hermana que fue contactada en Puerto Rico. Después de un año de estar intentando contactarla, ella participó después de una cámara de energización y abrió su casa. Hicimos la primera casa adolescente, ya tiene 3 hijos adolescentes. Disfrutamos casa adolescente la primera vez, abrió su casa una segunda vez y de ahí su hijo fue con nosotros hacia Boston. Ahora ellos abrieron una tercera casa de adolescentes. Hermanos, vemos cómo la palabra cuando toca el corazón de las personas produce algo. Ella produce algo. Eso es lo que estamos viendo aquí, hermanos. En la palabra trabajada, siendo fiel a la palabra, no filtrando, no quitando. Ella está haciendo algo en las personas, principalmente en los adolescentes. Nuestra base fuerte son ellos y la consolidación es con ellos, hermano. Los hermanos que nos acompañan perciben aquí que la iglesia en Maryland tiene un poco más de un año de historia. No tiene ninguna estructura física, no tiene casa adolescente física. Por eso quiero decirles y alentar a todas las iglesias, aunque sean pequeñas. Las iglesias pueden ser pequeñas. La casa adolescente no es un lugar físico. Es un ambiente. Los matrimonios abren su casa y hacen de su casa casa adolescente. Y de esta manera muchos adolescentes son alcanzados. Y también a través del Ven y Ve, Misión Familia, alcanzan otras personas. Y así la iglesia va creciendo. Entonces, en un año, el Espíritu hizo ese trabajo a través de los adolescentes. Muchas personas han llegado en Maryland. Entonces existe algo impresionante y yo aliento a quien nos acompaña. No necesita temer decir, yo no tengo un espacio físico, no tenemos un lugar para hacer casa de adolescente. No necesita tener un lugar. Abra su propia casa. Usted, la iglesia va a cambiar con adolescentes, con la energía de los adolescentes. La iglesia será otra. Y ahora vamos a conversar con Juan David. Juan David, usted en el viaje me contó varias experiencias que el Señor agregó. Y uno de los jóvenes que me impresionaron es Francis. Francis, usted me dijo que él hace 2 meses que estaba en Nueva York jugando al básquet como cualquier joven que están en las calles y hay lugares donde juegan al básquet todo el día. Y estaban ahí varios adolescentes jugando al básquet de 17 años, ya están casi emancipados
no tienen mucha dirección en la vida y de pronto fueron abordados. Y hoy es uno de los jóvenes más radicales por el Señor. Es una cosa impresionante, solo quien lo ve. Y que usted me dio también el ejemplo de Edra, que usted puede contar mejor, que le gustaba mucho de correr en autos y de pronto cuando fue abordado y encontró al Señor, fue conquistado por la palabra y dejó todo. Y está estudiando y quiere ser misionero, un colportor. Entonces hay varios ejemplos que usted puede contar. Y también usted dijo que las personas que están ganando son personas que algunas de esas personas están lejos de su país y muchas veces están solas. Están solos en Estados Unidos y de pronto esas personas encontraron en ustedes, en la iglesia, un lugar donde su familia, su hogar, un amparo. Aún usted mismo dijo, como ser humano, ellos crecieron mucho, fueron muy ayudados y se sintieron y tienen mucha gratitud por la iglesia, por el cuidado de la iglesia. Eso están formando con ellos y aumentando el equipo de colportores. Quiere decir a los hermanos que en los Estados Unidos las colportoras que están ahí tenemos muy fuertes. Estamos poco a poco incrementando el número de hombres para que los hombres también hagan este nivel de colportaje que las hermanas hacen y para alcanzar toda la tierra. Juan David hable sobre esto y de testimonio. Sí, hermano Pedro, todo inició por el sentimiento de la palabra profética. Hermano Pedro nos ha hablado, colocado un ejemplo de los adolescentes en Brasil, en Campos de Jordán, en Belo Horizonte, en Foz do Iguazú. Esos adolescentes fueron creciendo y hoy están al frente de la obra en Japón, en Corea, en África, y están siendo muy útiles al Señor. Con ese sentimiento, nosotros en los Estados Unidos, siempre siguiendo ese suspiro, sintiendo lo que Dios está hablando, nosotros también buscamos tener esa experiencia. Nosotros sabemos que los Estados Unidos es un país que ofrece el sueño americano. Y los jóvenes vienen para trabajar, para buscar enriquecerse aquí en el mundo de Egipto, ¿no? Y trayendo una estabilidad financiera aparente. Y nosotros con el tiempo empezamos a entender que este sueño se convierte en una pesadilla, porque muchas personas se entregan completamente sin percibir, hermanos. Son engañados por el sistema, por el trabajo, por estas largas jornadas de trabajo. Y el costo, usted gana dinero, pero así como usted gana, también gasta, ¿no? En el costo de vida. En el Ven y Ve, hermanos, es una herramienta del espíritu. Los hermanos ahí en Nueva York han practicado esto. Es una ciudad muy grande, fría, pero aún así han sido fieles y salieron para el Ven y Ve. Y fue ahí donde encontraron a este joven, a Francis. Él estaba jugando básquetbol con todos sus amigos. Cuando él lo llamaron para venir a la reunión, fue el único que vino. Él dijo, oh, ¿ustedes no van? Le digo, no, yo no voy. Los amigos le decían, no, le respondía, ah, no, él les dijo, si ustedes no van, yo sí voy. Pero él ya está hoy con nosotros en el CEPEP y en la Casa de Adolescentes Integral. Ya vino a la conferencia de jóvenes aquí en Florida, que hacemos una vez por año. Y estando aquí, él se bautizó y él vino a tener comunión conmigo con un corazón desesperado y me dijo, hermano, por favor, no sé si usted logra recibirme, yo estoy aún estudiando, no terminé mi escuela, pero yo no quiero volver. Yo no quiero volver a esa vida que yo tenía. Por favor, déjeme aquí en el CEPEP, en Ucala. Hermano, ¿cómo usted deja a este joven por fuera? Y ahí con la sabiduría del Señor, nosotros
fuimos caminando, ¿no? Y con la llegada y la realización de la propiedad, ¿no? Del centro de obra aquí, nosotros ya tenemos también nuestra casa adolescentes integral, que comenzó con estos jóvenes. Nosotros organizamos aquí toda la situación de su estudio, hablamos con sus padres. Muchos de sus padres no se reúnen aún, pero el Señor fue usando de una manera para traerles seguridad a sus padres para que ellos pudieran dejar sus hijos con nosotros. Ellos están siendo salvos. Ustedes vieron, ¿no? Tenemos aquí a Francis, a Esdras, tenemos a Juan, a Sara. Son adolescentes jóvenes que vinieron de sus países. Muchos años de ellos están solos. Aquí yo le comenté al hermano Pedro que fue hasta Nueva York, conocí la familia de Francis, su madre, su hermano, la condición en la cual él vivían. Ellos vivían en una situación muy difícil, que usted no lo cree, una persona en Nueva York, pero viven en una situación, wow, usted lo mira, pues mejor me quedo en mi país, ¿no? Pero ellos vienen ahora a este ambiente de inmersión de la palabra, de transcripción, predicando el evangelio, de cámara de energización. No hay comparación. Los hermanos son salvos, hermanos. Es una alegría. La mamá me escribe todos los días agradeciéndome por el cuidado que hemos tenido con su hijo. Él inició aquí, él está un poco mal así en las notas del colegio, así perdiendo todo. Pero nosotros comenzamos un trabajo en esa situación de su estudio. Sabemos, hacemos mucha inmersión en la mañana, hacemos ese momento de inmersión ultra refinada. Percibimos que él no estaba logrando leer muy bien la inmersión. Yo le dije, bueno, mira, Francis, cuéntame, ¿tú sabes leer? No estás leyendo, ya tú estás grande, ¿qué pasa? Me dijo, hermano, no, yo no logro ver la letra. Descubrimos que él no lograba ver la letra. Vamos inmediatamente aquí a un examen de optometría para colocarle unas gafas recetadas y ahí se colocó sus gafas y volvió, "Wow, ahora sí estoy viendo todo. Hasta usted lo veo mejor. Ahora ya él está haciendo inmersión, leyendo. ¿Por qué eso es importante, hermano? Y le comenté al hermano Pedro justamente eso, porque el Señor está buscando a aquellos que lo entiendan y ese entendimiento viene por mi relación con la palabra profética. Es importante que ellos ganen ese sentimiento en la lectura, en la transcripción, ganar el sentimiento de la palabra, porque es esto lo que genera lo que los hermanos vieron ya aquí, jóvenes comprometidos. Esdras, el otro joven, también se impresionó mucho, porque es un joven que le gustaba mucho la corrida de carros, que le gustaba mucho esa línea. Hay muchos jóvenes así, ¿no? Que le gusta el Hot Wheels, Mustang, esos carros fuertes, ¿no? Pero cuando él vio este ambiente, también así como Pedro soltó las redes y siguió al Señor, y su red fue entregar todos esos amores. Es algo personal, ¿no? De él. Tenía un carro, tenía un carro así de carreras, y él entregó todo al Señor. Y hoy está siendo un joven muy importante aquí en la casa de adolescentes, en el CP, muy precioso, ama el colportaje, ama la palabra. Él es de Guatemala, Francis es de Ecuador, Sara es de Colombia, Joan es de Brasil. Y ellos están aquí residiendo y de hecho ellos están cambiando la vida de la iglesia en Ocala. La vida de iglesia, como Diego mencionó, esos adolescentes, hermanos, realmente son un regalo del Señor para la iglesia. Ese Salmos 110 se está cumpliendo. Y esa también esa situación humana, ¿no? Ellos están ganando tanto en esa situación y usted los ve como ellos también se encuentran de repente algo que no encontraron en el mundo, algo que no encontraron ni aún en su familia, que es un consejo, un abrazo, cariño, amistad, amor, una familia. Nosotros estamos muy felices y creo que esto es de Dios, ese sentimiento del Señor, poder introducir más adolescentes, más personas. Aún recuerdo ese versículo que dice que el Señor ve a las personas como ovejas sin pastor. Es justamente eso. El Señor está dándoles un ambiente de salvación. Y mañana ellos siendo salvos, siendo edificados, serán personas útiles rápidamente
útiles para la obra del Señor. Señor Jesús. Una cosa impresionante, Juan David, el cambio tan rápida de Francis, que tiene solo 2 meses desde el día allá en Boston en la conferencia, cuando él me vio. Él hizo de todo para abrazarme, para saludarme, y no me largaba más. Hasta en Florida, en todo lugar que lo encontraba, él quería estar cerca mío. Y Esdras, por lo que entendí, él le gustaba tanto los autos que él fue abordado por teléfono. Home Depot é como se fosse uma loja de... Estaba en Home Depot. ¿Cómo se dice Home Depot? Es como una casa, es una tienda que vende cosas para construcción, ¿no? El Leroy Merlin que tenemos aquí también. El grupo de colportores estaba haciendo colportaje en esa tienda de construcción y fue contactado por uno de los colportores y a la semana siguiente tuvimos la misión familiar. Nosotros llamamos a los contactos y nosotros los llamamos, pero estaba un poco así corriendo y le dijo, no, no tengo tiempo para atenderlo, pero le dijo, no, son 30 segundos. La persona que lo llamó le dijo, es rápido, son solo 30 segundos. Él le leyó la inmersión y ese momento, él estaba en el momento de la competencia de carro, ¿no? El otro carro se quedó atrás, él lo salvó por medio de esa llamada, ¿no? A partir de ahí, él comenzó a reunir con nosotros. Y lo que llama la atención de este caso es que la semana siguiente, ella estaba haciendo misión familiar con nosotros. Estaba aquí en la casa llamando a las personas y fue así algo muy dinámico. Se comenzó a reunir con nosotros. Nosotros lo involucramos en el corpentaje, en el grupo familiar, en la casa de adolescentes también lo hicimos con él. Él dispuso un carro, ¿no? Para recoger a los hermanos y traerlos para la reunión. En 3 meses atrás, mi esposa le preguntó, oye, Esdras, ¿a ti no te gustaría vender tu carro e ir al CP un tiempo completo? Él le dijo, no, yo nunca voy a vender mi carro. Yo amo mi carro. Eso nunca va a suceder. Se le puede preguntar, ¿no? Está él. Él dijo exactamente esto. Y a la palabra llegó fuerte para él, para nosotros. Un punto de inflexión fue la conferencia de jóvenes en la Florida. Esa palabra el Señor ya venía trabajándola en nosotros, pero la palabra que fue hablada en la Florida rompió su corazón, lo quebró y tuvo una consagración muy dinámica después de esa conferencia. Él volvió, ¿cierto? Después de la conferencia a Maryland, con un corazón decidido de ir al CPEP, comenzó a organizar sus cosas, vendió su carro. Mi esposa le dijo, yo te dije. Y el Señor algo hizo ahí. Él renunció a su trabajo, entregó todo. Yo le dije, Esdras, todo lo que tú necesitas, el Señor te lo dará. El Señor honrará tu corazón porque tú dejaste todo por Él, tu carro, su trabajo, todo. Todo lo que Él tenía lo entregó para ir al CPEP, para servir al Señor en tiempo completo. Y ahí vemos, hermanos, cómo esos milagros solo los puede hacer el Señor. El Señor está haciendo milagros en medio de nosotros y hoy estamos, hermanos, con un corazón abierto para que el Señor continúe obrando de esta manera. Solo para aclarar mejor a los hermanos, este Esdras que Diego dice, él fue abordado en un lugar, en una tienda que vende productos para casa. Y el segundo contacto fue hecho a través del teléfono. Y él estaba compitiendo en ese momento. Y esa competencia no es una competencia ilegal en la calle. Y entonces él atendió, estoy corriendo ahora, estoy corriendo.
Y quien estaba hablando lo llamó por teléfono y dijo, no, solo son 30 segundos. Entonces, con ese llamado por teléfono, el Señor lo libró de un desastre, porque el auto que él pasó, el auto que quedó atrás, terminó chocando y el auto de él no. Y supimos que él tenía que ir a un tribunal por responder sobre ese caso. Pero el Señor fue tan maravilloso con él que el juez le dijo, no, usted no está en deuda con la justicia, el caso está resuelto. Entonces ve cómo el Señor comienza a bendecir por su corazón. Entonces estamos muy contentos y también Diego es muy generoso. Todas las personas que él gana en su ciudad, los capitanes, cuando se tornan útiles, que pueden participar y hacerse PEP y ser perfeccionados para ser colportales, él los deja ir. Él los deja ir. Él sabe que cuanto más usted suelta, más el Señor dará. Entonces, por eso es que eso es un principio para todo el mundo. No quede agarrando a los hermanos como si fueran suyos. No, si los hermanos pueden ser perfeccionados, déjenlos ir para que el Señor nos dará más. Es un buen ejemplo. Bien, el tiempo avanzó mucho, entonces vamos. La primera cosa que quería comentar con ustedes, y ustedes saben mucho ya, que en el comienzo del mensaje 24, yo hablé un poco todavía del mensaje anterior. Ustedes recuerdan que en el viaje, tanto de Boston para Nueva York, como de Nueva York a Washington, nosotros en el auto teníamos mucha comunión. Y teniendo comunión, el Señor me dio una nueva luz. ¿Qué luz es esa? Tanto lo que yo hablo en el auto, los hermanos graban y van transmitiendo y se van pasándose uno al otro. Entonces yo le dije a los hermanos que por un lado el Señor prometió, el Dios de la gloria llamó a Abraham. Abraham dejó todo, abandonó todo, dejó Ur de los Caldeos, la tierra de ídolos, y fue hasta la tierra de Canaán. Y allí entonces el Señor lo bendijo y le dio una promesa, y que le daría la tierra a él y a su descendencia. Esa fue la primera cosa por causa de la fe de Abraham. Abraham creyó y Dios le dio esa promesa. Solo que, en cuanto Lot estaba con Abraham, Dios había hablado para Abraham de dejar la casa de su padre y también salir de su parentela. Pero él llevó a Lot, su sobrino. No sé por qué motivo, pero lo llevó a Lot. Y Lot, cuando Dios enriqueció a Abraham, Abraham se hizo un hombre muy rico y Lot tomó también, fue enriquecido por andar con Abraham. Y enriqueciéndose Lot, él quiso tener, él tuvo la ambición de tener sus propias cosas. Quería tener su rebaño, su ganado. Por lo tanto, él necesitaba tener su grupo de pastores, pero él vivía con el tío. Vivía y estaba con el tío. Imagínese la dificultad. Viviendo con el tío, pero teniendo cosas separadas. Entonces ahí comenzó a quedar difícil. Abraham dijo, bueno, esto está muy difícil. No tenemos condiciones de estar juntos. Entonces tú tienes un grupo de pastores. Entonces eso me dio una luz para decir a los hermanos que en cuanto nosotros aún tenemos una ambición de tener nuestras propias cosas, sea cosas materiales o sean cosas espirituales. Por ejemplo, yo estoy en la iglesia, pero mi objetivo aquí es enriquecerme. Yo quiero ser rico. Otro puede ser, yo tengo el objetivo de ser famoso. Yo tengo el objetivo de tener muchos seguidores. Voy a aprovechar que estoy en la iglesia con mi tío y el Señor está bendiciendo a mi tío. Y entonces voy a aprovechar y tomar un grupo de seguidores. En cuanto
no tenemos el mismo corazón que Abraham, no hay cómo estar más viviendo junto con Abraham, porque todo lo que Abraham tenía era del Señor. Abraham no consideraba nada que Dios le dio como de él, porque Abraham buscó su vida entera al Dios creador de los cielos y de la tierra. Y cuando lo encontró, él le entregó su vida entera. Nunca más buscó nada material, ningún interés propio. Entonces, para Abraham, todo aquello era de Dios, pero Lot no tenía la misma visión. Lot quería tener sus propias cosas. Por eso no dio para vivir juntos. Entonces Lot se separó de Abraham, acortando la historia. Cuando Lot se separó de Abraham, Dios entonces abrió más el corazón a Abraham. Y entonces Dios puede hablar con Abraham todo lo que quiere a Abraham. En el capítulo 13 de Génesis, cuando Lot se separó, versículo 14, entonces después que Lot se separó, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y al sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Antes de eso, en el capítulo 12, Dios apenas le dio la promesa. Yo te daré a ti esta tierra, a tú y a tu descendencia. Pero en cuanto Lot estaba con él, Dios no le dio ninguna acción práctica ni algo concreto a Abraham. Pero cuando Lot se separó, Dios le dijo, alza ahora tus ojos. Esto es importante. Yo le dije a los hermanos, cuando nosotros no tenemos nuestra propia obra, por eso es importante esta cámara de resonancia que suceda entre nosotros, haciendo con que nosotros pensemos la misma cosa, tengamos la misma palabra que nos da dirección, la misma palabra que nos da el ritmo. Entonces en Filipenses 2:2 dice que completad mi gozo y pensad todos la misma cosa. Por causa de la palabra profética, todos pensamos la misma cosa. Yo no pienso una cosa, usted piensa otra. No, todos nosotros pensamos la misma cosa. Y todos nosotros tenemos el mismo amor. Todos nosotros somos unidos de alma. Somos uno. No es una apariencia, somos uno en el alma. Y todos tenemos el mismo sentimiento. Y consideramos al otro superior a uno mismo. Y nada mirando cada uno por lo suyo, sino cada cual también por lo de otro. Nadie tiene mi rebaño, su rebaño, mi obra, tu obra. La obra es una sola y es del Señor. Y entonces, por eso, esto se aplica muy bien en Estados Unidos. Entonces, el Señor nos dio esta palabra práctica. Ahora que todos somos unos, no tenemos mi obra, su obra, todos nosotros estamos en la misma frecuencia, en la misma fase, en el mismo foco. Entonces, el Señor nos está diciendo ahora alcen sus ojos. Vamos a mirar al norte Estados Unidos, vamos al sur, al este, al oeste. Y no solo ese, en el versículo 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Mire, la acción aquí es más práctica. No quedó solo en la promesa. Ahora es alzar los ojos y ver, pero donde veo, Dios me da. Pero ahora una acción más práctica. Ahora tengo que levantarme. No sirve de nada quedarme en la vida de la iglesia en cuatro paredes. Ahora está la hora de levantarme y ir por la tierra. Gracias al Señor que los Estados Unidos, la única manera de alcanzar los 50 estados americanos es recorriendo. No hay otra manera. Es levantarse y recorrer. Gracias al Señor, a través de la misión TRIP, del trabajo de los adolescentes, del BNB, TCI, nosotros estamos poco a poco recorriendo todas las ciudades. ¿Cómo será? Estados Unidos es tan grande y somos tan pocos. Lo que podemos hacer es tan poco, pero vamos por la fe. Si el Señor dijo, nosotros vamos detrás. Entonces, eso me hizo recordar cuando nosotros estudiamos Juan. En Juan, al fin de Juan 13,
cuando el traidor fue expuesto y salió del medio de ellos, el Señor ahora dijo que ahora es glorificado tu Hijo. Capítulo 13 de Juan, versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. A partir de este momento, entonces, en el nuevo mandamiento habla entonces de amarse uno a los otros. Un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El amor quedó algo más concreto. Si no era una cosa mucha de apariencia. Cuando salió Judas, Jesús abrió su corazón. Juan 14, 15, 16, 17 son 4 capítulos preciosísimos, hermanos. Cuando Jesús abrió el corazón, entonces, hermanos, eso, ¿qué pasó con Abraham? Cuando Lot se separó, tenemos un mismo corazón, la misma obra, y el Señor entregó en nuestras manos este continente americano tan grande de los Estados Unidos. Pero vamos por la fe. No sabemos cómo va a ser, pero vamos por la fe y creemos en la obra que el Señor puede hacer. Entonces, eso es lo que yo hablé al comienzo del mensaje. Pueden comentar. Muito precioso isso, né? Porque estava até conversando aqui com os irmãos hoje. Amén, hermanos, eso es muy precioso. Estaba hasta compartiéndole con a los hermanos aquí, los colportores. El Señor nos llevó durante estos días a hacer un examen de todos nosotros a través de la palabra que nos expuso. Y nosotros necesitamos tratar esto en nuestro corazón, esa situación del corazón. Yo hablo para mí mismo. Nosotros vemos a Lot y vemos cuando una persona busca sus propios intereses, cómo esto estorba, cómo esto termina de cierta manera siendo un tropiezo. Pierde la visión, nunca logró ver la visión que él necesitaba, estar cerca de Abraham, seguirlo de cerca, reconocer o olvidar de dónde él vino. Y porque estar cerca de Abraham fue lo que lo llevó hasta donde él estaba. Todos nosotros aquí fuimos muy ayudados con esta palabra. Si hay algún Lot en su corazón, en el servicio, o aún un Judas, igual el hermano Pedro mencionó también ese mismo sentimiento, esto debe salir de nosotros. Es un momento en el cual nosotros necesitamos pedirle, ¿no? Abraham le dijo a Lot, el Señor nos está pidiendo separarnos de este tipo de sentimientos, porque Él quiere entregarnos la tierra. Es muy claro esto. El Señor nos quiere entregar la tierra aquí en los Estados Unidos, pero nosotros aquí aún quiere recorrer toda la tierra. Hay tantos continentes, tantas ciudades, la expansión por el reino y con esta dirección, con esta profecía, nosotros debemos ahora avanzar, simplemente salir, creer y procurar ejecutar. Fue muy bueno esto porque está muy claro para nosotros la importancia de entrar en esta cámara de resonancia. Esta cámara, hermanos, nos limpia, nos purifica y nos vuelve a todos nosotros, nos devuelve a un solo gobierno, a una sola dirección, nos coloca en un ambiente maravilloso que está siendo generado como resultado de esto. Y no hay cómo no reaccionar de esa manera ante la palabra que estamos viviendo. Es maravilloso. Yo no sé, yo nunca había leído o lo había leído, pero no había visto esto, hermano. No sé si los hermanos ya lo habían visto de esta manera. Algo tan hermoso, una luz tan preciosa para nosotros. Realmente es una salvación, es de grande ayuda, de grande bendición. Y de aquí en adelante es levantar los ojos y recorrer la tierra. Lot salió. Señor Jesús. Amén, hermanos. Yo también veía la importancia de tratar, así como Juan lo mencionó, tratar todos estos asuntos en nuestro corazón. Porque si nosotros tenemos un corazón adecuado,
El Señor ha abierto su corazón a nosotros. Y hoy, a través de esta palabra, recibir esta luz, vi que debo tratar todo asunto que esté en nuestro corazón. Si esto no es tratado, hermanos, nosotros seremos piedra de tropiezo en este camino que el Señor nos le ha abierto hoy a la iglesia. Este camino requiere un corazón puro, un mismo corazón. Y es ahí, hermanos, donde estamos disfrutando mucho este asunto de la cámara de energización, de ir a la palabra a través de la inmersión y que esta palabra nos lave, nos limpie y que produzca este corazón que Dios quiere en nosotros. Hermanos, mi fe es que esta palabra que disfrutamos cada día nos está purificando, nos está haciendo de un solo corazón. Y eso es lo que el Señor quiere en la iglesia. Solo si logramos tener ese mismo corazón, el Señor podrá avanzar en medio de nosotros. Gracias al Señor porque a través de esta palabra hoy podemos ser aquellos que buscan limpiar continuamente nuestro corazón. Então, Y esta palabra está haciendo esta obra. Nosso tempo está avançando. Amén. Entonces, Então, quero comentar rapidamente sobre nuestro tiempo avanza. os 4 reis. Quiero comentar rápidamente Eu acho que foi necessário mostrar sobre los 4 reyes que vencieron a los 5 reyes. Yo creo que fue necesario mostrar a través del mapa que estos 4 reyes eran de la parte de Mesopotamia, donde está el Irán de hoy, o el Irak de hoy también, donde está Ur de los Caldeos. Y había un rey muy fuerte en esa época, que es Kedorlaomer, que era el rey de Elam. Elam, en verdad, era un pueblo y un reino que antecedió al reino de Irán. Irán vino después. Antes era Elam, era otro pueblo, pero en la misma región. Entonces podemos entender como si fuera Irán. Entonces, Kedorlaomer era muy fuerte y ellos dominaron a los 5 reyes. Y los 5 reyes estaban en la planicie del Jordán, en la región del Mar Muerto, donde estaba Sodoma y Gomorra, y para donde Lot fue a vivir y vivió en esa ciudad, que era una ciudad de pecado, la ciudad de Sodoma, una ciudad muy maligna. Y los 4 y los 5 reyes se rebelaron contra 4 reyes, pero los 4 reyes liderados por Kedorlaomer vencieron entonces a Sodoma y Gomorra y llevó cautivo y llevaron todos los bienes, y junto con esos bienes y los despojos de esa guerra llevaron a Lot también. Entonces, cuando Abraham fue informado, el registro dice que él era un hebreo. Ya dije que es la primera mención como Abraham de hebreo. Y Abraham tomó los 318 nacidos en su casa para liberar a Lot, para vencer los ejércitos de los 4 reyes poderosos que habían vencido a 5 reyes. Eso es algo totalmente incoherente, es algo ilógico. Pero el Señor dio la victoria a Abraham. Abraham venció con 318 hombres nacidos en su casa. Entonces yo usé eso para mostrar que en Salmo 110, de 1 a 3, en la época de hoy, en la proximidad del regreso del Señor, al comienzo de la aurora, Dios no tiene más cómo esperar, porque 2000 años de historia de iglesia ya pasaron. Y entonces, y la voluntad del Señor todavía no se ve. Entonces Dios necesita hacer algo fuera de lo convencional. Entonces el Señor llamó en Mateo 20 a los trabajadores de la última hora. Pero Dios necesitaba dar un hándicap más, algo más. Y esa cosa a más está en Salmo 110:3, que además de que las iglesias, de que la iglesia se despertó y se presentó voluntariamente para esta guerra, para esta lucha,
lucha por el reino. Entonces, por más que la iglesia quiere hacer, lo que puede hacer es muy tradicional, muy convencional. No es nada fuera de la caja. Entonces, Dios dio como gota de rocío que caerían como la aurora a los jóvenes santos. Estos jóvenes santos son los adolescentes, porque los adolescentes de hoy, de aquí a 3 o 4 años, son los jóvenes de mañana. Entonces, en 2020, Señor nos dio esa promesa, y 2021, al final de 2021, teníamos señales, y 2022 se formaron las primeros adolescentes, y hoy tenemos entre 500 a 600 casas de adolescentes por todo el mundo. Y eso está creciendo cada vez más. Paramos de hacer la estadística. Yo creo que tenemos que estar cerca de 600 casas de adolescentes. Entonces el Señor nos dio, y los adolescentes que no servían para hacer la voluntad del Señor, y de pronto se tornaron el arma principal del Señor, pasaron a amar con simplicidad la palabra del Señor, con reverencia, y el Señor nos llenó de energía con ellos. Eso fue algo maravilloso. Y resumiendo, llegamos al nivel que llegamos. Qué cosa extraordinaria. Y gracias al Señor que hoy tenemos 318 hombres nacidos en casa. Aquellos que estaban en 2021, de 13 o 14 años, en 2025, hoy son 4 años después, hoy ya tienen 18, 19 años, y varios de ellos están en la frente de la obra en África, Asia, Europa, Estados Unidos. Están como adultos ya combatiendo. Entonces no vamos a despreciar la poca edad de los adolescentes. Con la energía que ellos tienen, el amor que ellos tienen por la palabra y la proactividad. Yo sé de adolescentes que cuando los adultos no quieren salir, entonces los adolescentes llaman a los intendentes y dicen, llévenme a la reunión, llévenme al ven y ve. Si no puede, le llaman a otro. Entonces son muy proactivos. Eso está haciendo que la iglesia gane esta guerra. Entonces, hermanos, alabamos al Señor por los 318 hombres nacidos en casa. Para mí son exactamente estos adolescentes que el Señor nos está dando y que se están tornando jóvenes y están formando este ejército para ser... Vamos a ganar esta guerra con los 318 hombres. Y no es realmente a través de la fuerza humana. Porque aquí voy a cortar la historia. Cuando Abraham volvió, trayendo todos los despojos de la guerra, el rey de Sodoma vino, ofreciéndole todos los despojos. Y Abraham le dijo, no, yo no quiero nada de esto, para que no tú digas que me enriqueciste, yo no quiero nada. Solo lo que los 318 comieron. Ahora, los 3 aliados míos que fueron conmigo, que ellos tomen lo que ellos quieren tomar, pero yo no quiero nada. Mire cómo Abraham era despojado y desapegado a las cosas materiales. Era la chance de Abraham tornarse mucho más rico de lo que ya era, pero Abraham no quiso. Pero una cosa maravillosa, al final del capítulo, aparece Melquisedec. Y Melquisedec aparece de la nada, rey de Salem, trajo pan y vino, era sacerdote del Dios Altísimo. Es misterioso. Él apareció ahí misteriosamente. Y entonces le bendijo a Abraham y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Por eso que Abraham no se apega a las cosas de la tierra, porque él consiguió ver y sabe que el Dios que le encontró es el que posee los cielos y la tierra, y todo es de él. ¿Por qué voy a querer una porción de tierra aquí, una porción de bienes aquí, ganado? Pero si todo es de mi Señor. En versículo 20 confirma,
Génesis 14, 20. Que no fue la fuerza de Abraham que ganó la guerra. Versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Fue el Señor que entregó en las manos de Abraham con 318 hombres a aquellos adversarios tan fuertes. Entonces, hermanos, yo quiero decir, si estamos en medio de una guerra desigual, el mundo con todo el sistema del mundo, todo el aparato del mundo contra nosotros, ¿cómo vamos a vencer? Pero gracias al Señor tenemos el Dios Altísimo, y que Él nos bendice y Él entregará en nuestras manos a todos los enemigos. Entonces, esta lucha no es nuestra. Dios es que pelea por nosotros. Eso es muy importante que los colportores tengan esa visión. Los hermanos líderes tienen que tener esa visión. Todos tenemos que tener esta visión que estamos en una lucha. No vamos a mirar a través de la lógica, sino que vamos a mirar al Dios Altísimo, que es creador de los cielos y de la tierra. Más que eso, tenemos que ver esta figura de Melquisedec. La figura de Melquisedec es un sumo sacerdote. Él en verdad es una figura del propio Cristo. Porque en Hebreos dice, no tiene genealogía, no tiene principio de día ni fin de día, no tiene padre ni madre, sin genealogía. Entonces, él es un personaje especial. Tanto es que el Salmo 110, 1, 2, 3, nosotros nunca percibimos que el versículo 4 habla de Melquisedec, porque para ganar esta guerra no solo estamos adolescentes. Con los líderes de la iglesia despertados, con la ayuda de los adolescentes, también necesitamos del sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. 110, 4, el Salmo dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Yo no tengo tiempo, pero leyendo el libro de Hebreos, usted ve que al comienzo Cristo es sumo sacerdote como Aarón. Murió como sacrificio por nuestros pecados. Pero del capítulo 4 y 5 en adelante, Cristo ya no es según más el orden de Aarón, según es el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque ya ascendió al cielo. Él es un sumo sacerdote que está en los cielos y ascendió a los cielos. Él entró en el lugar santísimo que está en los cielos. Y allá Él está intercediendo por nosotros, trabaja por nosotros y lucha por nosotros. Allá en los cielos. Y una cosa que tocó mucho a los hermanos al final, capítulo 6 de Hebreos, como no tengo tiempo, estoy leyendo algunas cosas. Capítulo 6 dice así, versículo 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, lo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Gracias al Señor, nosotros somos un pozo que ya corrió hacia su refugio, porque no podemos vencer por nosotros mismos esta lucha, esta opresión. Todo el enemigo, el mundo, con todo el sistema, nosotros no vencemos. Pero nosotros corrimos para este refugio. ¿Dónde está ese refugio? ¿Dónde está nuestro sumo sacerdote? En los cielos, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Hoy tenemos una esperanza, tenemos esperanza. Una esperanza es sin motivo, pero nosotros tenemos esperanza, estamos motivados. Versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. La esperanza es el ancla del alma. Gracias, Señor, que mi alma, teniendo esperanza, tiene un ancla. Yo puedo lanzar mi esperanza, lanzar este ancla que penetra hasta dentro del velo. ¿Y dónde puedo lanzar mi ancla? Es allá, en el lugar santísimo, en los cielos. Y ahí tengo un puerto seguro. Tengo un puerto seguro. Y podemos decir que mi alma es como un barco que está en el mar, pues está en el mundo. Y ese mundo nos trae mucha inestabilidad. Tiene olas, tempestad, huracanes, vientos. Y estamos muy a la deriva, sujetos a este mundo.
Pero gracias al Señor podemos lanzar el ancla. La esperanza es nuestra ancla. Entonces, la esperanza es nuestra ancla del alma. Y entonces podemos lanzarla adentro del velo donde está el sumo sacerdote. Versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Cristo entró por nosotros como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec en los cielos, adentro del velo, en el lugar santísimo, en el cielo. Y hoy yo puedo lanzar mi esperanza como ancla de mi alma allá arriba. Entonces yo estoy seguro, aunque haya muchas luchas por el reino, muchas luchas para predicar el evangelio del reino, establecer iglesia, parece tan difícil, pero hermanos, gracias al Señor, el Señor nos va a entregar en las manos a estos adversarios porque Él es el que pelea por nosotros y en cuanto a nosotros vamos a estar tranquilos. Nuestra alma no necesita tener miedo, no necesitamos estar atemorizados. Nosotros tenemos una esperanza y un ancla. Tenemos un puerto seguro que nos da estabilidad y nos da seguridad. Y nosotros vamos a luchar para que este reino sea restituido a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros predicamos el evangelio del reino y el colportaje es tan importante para esto, para que podamos conquistar la tierra para el Señor. Generalmente en este último episodio yo le doy una oportunidad a Andrés para que hable. Va a hablar un poco usted. Hermano Pedro, escuchando esta última parte de Melquisedec, ya veo que te necesito hacer un poco más de inmersión en esta palabra y en tantas cosas. Estaba pensando, ahora como el hermano estaba viendo, Melquisedec aparece en 3 lugares en la Biblia. En Génesis, no había nunca percibido que él también estaba en el Salmo, ¿no? Ya que lo leí varias veces, y en Hebreos. La experiencia que Abraham tuvo ya separado de Lot, Dios Altísimo podría actuar libremente a través de Abraham o a través de los 318. Y hablando que él era poseedor de los cielos y la tierra, aún Abraham le dio el diezmo. Si él es el dueño de todo, creo que nuestra experiencia hoy, hermano Pedro, tal vez no sé mucho cómo decirlo, pero estamos actuando en la oración del sumo sacerdote. Tenemos el sumo sacerdote que está en la eternidad, pero esta lucha nuestra por el reino, nosotros estamos devolviéndole ese encabezamiento para que Él pueda cumplir esa venida de su reino. También entiendo que cuando Él dio el diezmo, Él validó todo el servicio de sacerdocio. Eso valida en la eternidad la obra que estamos haciendo, esta obra única que el Señor nos está dando de esta manera. Y no es porque tengamos habilidad o esfuerzo humano, es porque existe ese Dios altísimo y esa intercesión del sumo sacerdote y esa ancla que el hermano Pedro mencionó. ¿Cuántas veces ya lo dijo? Nuestro corazón se puede desprender de las cosas de la tierra. No necesitar más estar preocupados por esto. Hermano, usted también habló mucho de los colportores, de esta necesidad de recorrer la tierra, así como habló en el live del PAC en la semana pasada y aún a través de esta semana. La orden es levantar los ojos y recorrer la tierra. Y este sumo sacerdote garantiza, valida esta obra, los milagros que están sucediendo, así como Diego y Wanda mencionaron. Parece esa obra tan grande. Nosotros que estábamos escuchando de lejos cada comunión que venía, estábamos en el carro, vamos a escucharlo aquí para intentar sentir un poco lo que ustedes estaban viviendo ahí. Esa única obra tiene ese sentimiento. Aún quiero entrar más, hermano Pedro, en esa situación de Melquisedec. Ahora estamos preparando, ¿no?, la conferencia de jóvenes, tropas y capitanes para el próximo año. Necesitamos estar conectados a lo que el Señor está hablando por medio de hermano Pedro. Diego, pode falar.
Amén. Juan, Diego, pueden hablar. Amén, hermano. Estaba también considerando que es un descanso para nosotros saber que estamos en un lugar seguro, que estamos en una lucha desigual y si nosotros miramos desde nuestra lógica humana, no tenemos ninguna oportunidad. No tenemos ninguna oportunidad y ni siquiera vale la pena ir a la guerra. Pero nosotros hoy, hermano, hoy estoy muy animado por la palabra porque estamos en un lugar seguro. El Señor está intercediendo por nosotros. Eso para mí es un refrescar porque la lucha por el reino es diaria. Todos los días estamos luchando. Salir al colportaje es una lucha. Llevar a las personas al Señor es una lucha. Todo es una lucha. Y el enemigo no está feliz, contento con lo que la iglesia está haciendo. La iglesia está avanzando. La iglesia está haciendo un buen trabajo. Y cada día la segunda venida del Señor está más cerca de nosotros. Hermanos, yo descanso en esta palabra. Hay alguien que está intercediendo por nosotros, alguien que está luchando esta batalla, alguien que nos tiene en un lugar seguro que nadie puede tocar. Gracias al Señor por esto, hermanos. Amén, hermano. Esto nos anima. Salmo 110, versículo 4, hermano Pedro. Nos vino a energizar. Porque hasta un adolescente hoy necesita entender esto mucho más. Nosotros no podemos caer en nuestra zona de confort. No podemos caer en un pensamiento que nosotros somos los que hacemos la obra. Eso ahí será un principio de la caída, ¿no? Esto, esa parte que el Señor nos revela hoy es de mucha esperanza. De hecho, nosotros necesitamos salir de la lógica. Necesitamos salir de lo convencional y necesitamos realmente darle libertad al Espíritu, confiar. No solamente tenemos al Espíritu, tenemos la palabra profética que nos trae la dirección, pero ahora también tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Amén. Hermanos, estamos completos, estamos equipados, somos 318. Vemos ahí esos 4 reyes. Si los vemos no hace sentido, pero esos son aquellos que nacieron en casa. Esos que nacieron en la casa son puros. Eso parecen estos adolescentes o hoy este colportor. Parecen esas personas que son puras, que no se preocupan con los intereses, que no se preocupan por aparecer para saber quién es el mayor, quién es el menor. Estamos preocupados por hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es recorrer la tierra, expandir su reino. Y eso sucederá a través del colportaje, a través del CPEP, de los adolescentes, a través del TCI. Nosotros aquí, hermanos siempre nos dice, las iglesias más pequeñas, hasta hermanos que están aquí, en Estados Unidos tenemos muchos hermanos repartidos en diferentes ciudades, tal vez ellos están solo con su familia. Nosotros necesitamos ahora creer en esta palabra. El Señor nos está dando hoy una dirección, una seguridad para que nosotros no miremos si lo podemos hacer o no, sino para creer en esta palabra y ejecutarla. Buscar más CPVistas, hacer más colportaje, orar por las personas, fortalecer el CPEP, predicar el evangelio, expandir el reino. Ese es el camino, hermanos. Nosotros necesitamos estar seguros, no tener miedo, ni un segundo darle lugar a la duda o al cuestionamiento. Necesitamos estar seguros de lo que podemos ofrecer porque tenemos el sumo sacerdote. Tenemos una palabra de dirección. Estoy muy animado, hermano Pedro, con esta revelación que el Señor nos dio. Salmo 110, versículo 1. Dice que Dios Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra
hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Eso da una idea de que Cristo está sentado esperando. Pero no, Él como sumo sacerdote está en el cielo, pero como sumo sacerdote está intercediente y trabajando por nosotros. Él está luchando por nosotros. Ay, yo recordé el final del libro de Marcos, los últimos 2 versículos, que dice Marcos 16, 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. No, Él no está de vacaciones. Ven en el versículo 20. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. El mismo Señor que está en el cielo, Él es Melquisedec, Él es aquel que intercede por nosotros como sumo sacerdote y Él lucha por nosotros. Él viene aquí cuando la iglesia practica la palabra, ejecuta la palabra, Él está con nosotros, confirmando la palabra con las señales. ¡Qué maravilla! Entonces, por un lado, somos realmente de poca fuerza, pero no tenemos que tener miedo. Tenemos un sumo sacerdote con 318 hombres. Nosotros podemos vencer un ejército enorme de 4 reyes. Amén. Bueno, André, elige a alguno para orar por nosotros para finalizar. Amén. Voy por uno de los criterios. ¿Quién está más lejos? El que está en Washington, D.C. Diego puede orar por nosotros hoy. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor, por el cuidado que tienes con nosotros. Gracias, Señor, porque estás intercediendo. Gracias, Padre, porque en esta lucha por el reino, tú estás con nosotros. No estamos solos, Señor, tú estás con nosotros. Nosotros queremos seguir avanzando con un corazón puro. Queremos ser aquellos que estiman todo como pérdida, por basura. Señor, por tu reino. Sigue ganando, Señor, nuestro corazón. Danos la fuerza y llévanos a ser aquellos que continuamente luchan por este reino. Señor Jesús, bendícenos, Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gracias por participar. Buenas noches a todos. Buen descanso. Continuamos la lucha. Amén. Amén. Chao. Buenas noches.